Estás preguntándote qué es lo mejor que puedes conseguir para un evento de 1000 personas. Estás pensando comprar un line array gastándote millones de pesos y quizás esa calidad no te va a satisfacer del todo y tengas que hacer una cantidad necesaria de ajustes, de alineación en tiempo y tengas tú que invertir muchísimo dinero en transporte personal y muchas cosas. Tenemos acá entonces un producto que a ti te va a encantar. Tenemos el HK Audio Linear 5 LTSA. Un producto que está revolucionando el mundo y aquí en este video te lo voy a enseñar como nunca antes en español. Tenemos entonces que es una caja en madera. A primera vista parecerá una caja de 15 pulgadas con unos refuerzos de 15 milímetros, una madera de 15 milímetros en abedul. Algunas partes tienen MDF, estoy por consultar exactamente cuántas o cuáles. En la parte frontal tenemos una reja de 2 milímetros de espesor, es la reja más gruesa que he conocido en todos los altavoces que he revisado. Me gusta mucho su dureza porque permite que nos da una impresión de que es resistente hacia el uso y el abuso. Tenemos entonces que por detrás está protegida por una espuma acústica transparente, lo cual no quiere decir que la forma de la reja va a interferir en la acústica del sonido. En la parte de arriba tenemos un driver de altas frecuencias de 1.75 pulgadas fabricado por Celestion en material de alta tecnología polímero llamado PELT, que nos permite dar una calidad y una nitidez de sonido superior a la que usted espera en cualquier equipo. Delante de ese driver tenemos un transformador multicelular, una tecnología hecha y patentada por HK Audio. Una de las ventajas que tiene este transformador multicelular es que nos permite una ganancia de 10 decibeles en las altas frecuencias, lo cual es muy importante y se necesitan muchas cajas para lograr esto. Este transformador permite que las altas frecuencias vayan más lejos, con mejor dirección y colocación, tanto como para que toda la energía se vea en el público y no en las paredes, en los techos, en las palomas, en el cielo, en los balcones, etc. Permite también que cada una de las canalizaciones que tiene esta caja se dirija directamente al público de forma muy directa, tal cual como un line array grande. Y no necesitas angulación de esta caja para poder enfocar el sonido, tal cual en 0 grados puedes enviar el sonido a las personas que necesites. Este transformador multicelular también nos permite que del centro hacia abajo sean menos 25 grados de cobertura acústica y del centro hacia arriba sean 5 grados. El tiro de esta caja va en una caída de 3 grados, lo cual permite que sea importante que la coloques alta para llegar a los últimos asientos, así como un line array que el tiro es en forma descendente. Detrás de este transformador multicelular encontramos 3 parlantes fabricados por la empresa italiana Zicalo Speaker, cada uno de bobinas de 1.5 pulgadas de una fabricación excelente en neodimio, dando una respuesta de frecuencias medias muy buena. En especial hay un refuerzo en 300 Hz para que lo tenga en cuenta a la hora de hacer sus predicciones y mediciones acústicas. Tenemos acá en la parte lateral una asa de transporte en plástico. La capacidad que tiene es que puedes agarrarla de 4 formas diferentes. Y aquí tenemos unos tornillos que nos permite estas placas unir con otra caja. Enseguida te voy a mostrar cómo lo hacemos. En la parte de atrás tiene una placa de acero que cubre toda la parte donde están los controles, conexiones, que ya te la voy a explicar enfáticamente. Al otro lado tenemos otra asa de transporte con sus respectivos tornillos para encajar con las otras cajas. Y bueno, regresamos nuevamente a la parte frontal. Okay, aquí tenemos entonces la LTSA de primer plano. En la parte de arriba tenemos unos tornillos que nos permite hacer configuraciones bien interesantes para colgado. Okay, aquí tenemos la textura. Muy chévere, muy chévere. Ok. Nos encontramos acá, asa de transporte, y en la parte inferior tenemos un trípode. O sea, esta caja es extremadamente polivalente. La puedes colgar, la puedes apilar y la puedes colocar sobre trípode. Pocas veces esto se ve en la industria. Vamos entonces a revisar los controles de la HK Audio Linear 5 LTSA. Son fáciles de utilizar. Vemos que la reja tiene una ventilación bien generosa. Dentro del amplificador existe un ventilador. Tenemos entonces la ganancia, que al mismo tiempo vendría siendo el control del volumen total del altavoz. A lo contrario de Electrovoice y otras marcas que tiene una perilla de entrada de ganancia y otra de salida de la potencia del amplificador. Entonces acá subimos el nivel
se sugiere que sea acá en 0 decibeles según la marca. Tenemos entonces esta perilla que nos sirve para hacer el ajuste en tiempo, ecualización y fase, para que cuando juntes varias cajas tengas el mejor sonido posible con la mayor rapidez. Acá tenemos una, cuando colocamos una por lado. Acá el arreglo lateral de 140 grados. Aquí vamos a explicar cómo se hace el clúster una encima de la otra de cabezas, y acá cuando se utiliza 4 por lado. Aquí entonces te preguntarás qué es esto, sensibilidad. Quiere decir que este sería básicamente el control de la señal de entrada. Cuando colocamos en L5 System se reduce un poco la señal de entrada con tal de que se asimile al subwoofer sub 4000A. Cuando la colocamos en más 4 dBu, nos funciona para cualquier otro equipo diferente o una consola de mezclas estándar. Acá tenemos una entrada en combo XLR jack 3.5 milímetros. Podemos ingresar con XLR o cable de línea. Y tenemos una salida que es exactamente igual a lo que entra. Acá tenemos un ecualizador. En Contour nos quiere decir que el sonido es un poco más musical, los rangos medios se opacan un poco. Y acá en Flat el sonido es plano, absolutamente plano, como un monitor de estudio gigante. Aquí en la parte de abajo nos encontramos algo bien interesante, que sería entonces el cable de la energía o entrada de la energía. Una situación que reclaman mucho los usuarios a nivel mundial es que ojalá este equipo hubiera sido multivoltaje entre 100 y 240 voltios para evitar que este altavoz, lo tengo que decir con toda sinceridad, este altavoz en un lugar donde el voltaje sea extremadamente inestable puede dañarse, como todo equipo electrónico. Entonces el multivoltaje podría solucionar esto. Aquí está el botón de encendido y apagado, todo muy excelente. Acá entonces tenemos un bombillo LED que enciende y chequea en verde y rojo cuando se está encendiendo, y si por ejemplo entra el limitador a trabajar, empieza a encender de forma eventual. Cuando el altavoz se enciende y queda en rojo sostenido, quiere decir pues que se necesita servicio técnico para ver qué es lo que sucedió. El equipo es muy inteligente y se diagnostica de forma rápida y ágil. Extremadamente importante que usted debe saber, está totalmente hecho en Alemania. Mucha gente dice, no, lo chino no, eso para qué, lo chino es malo. No señor, esto es alemán, 100%. Es bien chévere y bien importante. Existen cobertores de lluvia. Mira qué chévere. Tanto para la región del voltaje como para la señal, evitando que se entre el agua y nos protejan nuestros equipos de condiciones inclementes y duras en el momento de utilizarse. Entonces ya saben, puede utilizarse como cualquier otro line array de la competencia. Tiene patas por las dos caras, en la superior e inferior. Esto nos sirve, estos espacios, para encajar una sobre otra cuando se ponen en posición headstock o de cabeza. Ok. Usted se estará preguntando en este momento, entonces, ¿para qué nos sirve colocar estas cajas así? HK Audio, ¿por qué está ofreciendo esta opción? Estas cajas puestas así permiten que tenga los mismos 60 grados de cobertura horizontal, pero el tiro largo, si antes llegaba a 40 metros, puede llegar al doble. Fácilmente se puede acercar a los 100 metros de escucha potente sin perder registros en las frecuencias o en el rango de frecuencias. Sí se perderán un poco, pero te vas a sorprender cuando tengas dos de estas por lado. Con dos juegos así por lado, puedes hacerte
2000 personas. No necesitas cargar line array grande. Aquí este equipo ya lo está reemplazando de una forma bien interesante y que vas a quedar sorprendido cuando te pongas a sonar. Inclusive muchas personas se han contactado conmigo durante estos 3 años que tengo este altavoz y que las personas lo han tenido, de que cuando las colocan así, los bajos se van recortando, que es necesario colocar más subwoofers para poder afrontar, para poderles hacerle frente y poder tener una relación equilibrada y adecuada. Tenemos acá los separadores de subwoofers oficiales de HK Audio en conjunto con Coy Meyer. Absolutamente macizos, puede servir hasta como arma de defensa personal. Pero no lo hagan, no se los recomiendo para eso, porque lo digo es para referirse a lo macizo y a lo bien construido que está este polo. Entonces vamos a colocar esto sobre un subwoofer. Y vamos a colocar nuestra LTSA arriba. Acá, como lo pueden apreciar, queda a una muy buena altura, muy bien presentado. Este altavoz HK Audio es importante que lo utilices con 2 series recomendadas por el fabricante: la Sub 4000 y la Linear 7. En la Sub 4000 encontramos la activa y la pasiva, ambas de buen rendimiento, pero ya al ingresar el nuevo Linear 7, ensayado por muchos ingenieros en el resto del mundo y en Alemania, recomiendan también. De hecho, el Sub Linear 7 tiene la salida procesada para que conectes de una vez el LTS pasivo, así que el activo lo puedes conectar igualmente, son de la misma familia. Y me han dicho y me han recomendado algunos ingenieros que la relación es muy buena, casi que 1 a 1, lo cual es una gran alternativa en caso de que no te alcance el dinero para comprar el Sub 4000A. Este no es el arreglo perfecto recomendado a la regla y a las ingenierías que hizo HK Audio para sus accesorios especialmente, pero sí quiero darles como una visión y una idea de cómo se utilizaría estas cajas colocándose lado a lado, así como el preset que les acabo de mostrar en el menú. Estas cajas tienen un accesorio que por detrás se unen y se utiliza para colgarse. Se unen acá en la parte de atrás y con otro accesorio acá en la parte de arriba para que se puedan colgar por lado. Esto en gran parte compensan la queja de algunas personas que han comentado de que de pronto la caja es muy chévere pero apenas 60 grados de cobertura. Así, de esta manera, de 60 grados pasamos a 140 grados, muy buena cobertura. ¿Qué defecto hay en esta cobertura? En que si estás muy cerca y si te paras acá al frente, vas a sentir una pérdida de frecuencias muy notoria. Pero igual, una vez avanzas más y más y más a la distancia, notarás que abre bastante, cubre mucho espacio, se escucha perfectamente claro, se escucha muy bien y es una gran ventaja que usted debe aprovechar. No todo lo más caro es lo que usted necesita. Estas cajas es una muy buena opción para sonidos después de pandemia. Si usted de pronto, en medio de las dificultades, le tocó en su empresa deshacerse de los line array, de los subwoofers, de una cantidad de cosas que fueron importantes para hacer eventos masivos, estas cajas a usted le van a ayudar a recuperarse. Y creo y estoy seguro de que es una de las mejores opciones en el mundo para que usted retorne la inversión y usted seguir avanzando en el crecimiento de su empresa. Voy a contar entonces básicamente mi experiencia con estas HK Audio Linear 5 LTSA. No soy la empresa de sonido más solvente ni la que más recursos tiene. Había otras opciones de otras marcas, Audio Center, Das Audio, RCF, DB Technologies, pero de pronto la cantidad de costos que implicaba además hacer y conseguir esas cajas más el costo de operativo, obligatoriamente tenía que conseguir mínimo 4 para poder hacer algo de 1000 personas.
tenía que contratar más personal porque mínimo se necesitan 2 personas para sostener las cajas y una para que coloque los pines pues en sus respectivos graduadores que traen todos los Dyna-Rise. Entonces investigué. Muy amablemente el primer distribuidor que tuvo la marca acá en Colombia me recomendó, le compré las cajas, muy buenas. Las he maltratado bastante, obviamente, como lo han podido ver. He tenido muchos eventos con ellas, he podido cubrir varios con excelente calidad. Se han admirado la gente de su alcance, de su cobertura, de su claridad, de la belleza del sonido. Creo que es lo más importante. O sea, voy a hablar aquí muy de frente porque ni esta marca ni ninguna financia este canal. Y soy libre de dar una opinión, es una opinión personal, pero en mi opinión me parece que el sonido de estas cajas es muy superior a otras marcas que he mencionado. En calidad de sonido, en nitidez, en claridad, en presencia, y eso es debido a la fase plana que trae esta caja. Amor, tesoro escondido, brillante serio, oye lo hecho, tu sentimiento. Mi negro, con papa. Y a su gran calidad de sonido. Eso sí, sí necesita subirle un poco después de 15 kHz para que compense esta situación, pero el sonido es muy claro, lo sientes aquí al frente, uno siente que está por todas partes, el sonido donde te pares, donde te ubiques es uniforme. Me parece una gran inversión de estas 2 cajas. He hecho eventos muy grandes, algunos he tenido inconvenientes porque suenan también muy alto, pero es un sonido que cuando es alto no es molesto, sino que es muy contundente. El color del sonido es parecido a D&B Audio-Technica, o D&B, no sé cómo se pronuncia realmente. 5 años de garantía, debes registrarte en la página, debes llenar los datos. Te recomiendo el navegador Edge para que puedas, o Edge, Microsoft Edge, como se llame, para que las puedas registrar y no tengas ningún problema. Pues pensar conseguir otras 2 cajas no me parece conveniente porque estamos apenas saliendo de pandemia, estamos eventos no más de 1000 personas o inclusive hasta pequeños de 50, 80 personas, entonces en este momento no me justifica. Pero las empresas que de pronto salieron de sus equipos y, como lo comenté, necesitan comprar line array nuevo, esta es la mejor opción para que usted pueda recuperarse y tener un retorno rápido de la empresa. Eso sí, les pido que si este sonido es lo suficientemente bueno, no se ponga a rebajar y a regalarse el precio, porque si no, nunca vas a recuperar esta inversión y nunca vas a crecer y nunca vas a progresar. Las cajas, si usted desea adquirirlas en Ecuador, en México, en algunos países de Latinoamérica, contáctame aquí en el número y algo hacemos para que usted las pueda obtener. Estamos haciendo gestiones con Alemania, a ver si me manda más productos de HK Audio para poderlos trabajar. Esto es un video simple y llanamente como para la marca, para que la conozcan. Enseguida entonces vamos a hacer una prueba de sonido a ver qué tal les parece. No todo es bueno en estas cajas. ¿Qué cosas no me gustan? Primero, que solo puedes colocar 4 cajas por lado. De pronto usted se inventará un arreglo donde ponga 8, 16 y con 4 cajas de estas puedes hacer 3.000, 3.200 personas. El limitador actúa, en mi opinión, muy rápido. Bastante empieza a encender y apagar ese bombillo, pero déjame decirte que si la caja está bien ubicada, ese limitador rara vez se va a ver, porque si se ubica de una forma correcta, acorde a la cobertura que acabo de mencionar, antes vas a necesitar bajarle. Otra desventaja que tiene es de pronto quizás un poco pesada para las personas que no tengan fuerza, y es un poco difícil de colocar en los trípodes, como si pudo observar en los videos. Pero igualmente el trípode básicamente sería como la última opción para la cual fue fabricada esta caja. La principal opción de esta caja es ser colgada o estacada, como lo he mencionado pues aquí antes. Esta caja puede ser estacada, así como lo hicimos en la demostración. Muchas quejas por el voltaje, pero no demasiadas, así como otras marcas que se sabe que se dañan muchísimo. Pero esta marca sí ha presentado algunas fallas de voltaje, lo cual se le recomienda unos buenos distribuidores de voltaje que cuiden el voltaje, que lo regulen, y verás que trabajan súper bien. Ojalá hubieran sido a 220 también, de 100 a 240, que es el estándar de la industria actualmente. De pronto dirán, no, es que esta no tiene para Bluetooth, no tiene para USB, no tiene estas cajas para conectarle un RCA. No, estas cajas no están hechas para eso.
Estas cajas están hechas solamente para el PA. Eso es otra desventaja que otros pueden ver, que no funciona como monitor de piso, pero sí le puedes colocar como refuerzo lateral. ¿Para qué exactamente son estas cajas? Para gente que necesite mucha presión sonora en tarima con los Sci-Fi. Y si necesitas un sonido económico para sonido en vivo, para eventos DJs y electrónicos también. Perfecto con ese estilo de vida, con los sub 4000 que tiene un diseño agresivo. En fin, para lo que usted necesite, siempre y cuando sea sonido para el público y sonido lateral del Sci-Fi para tarima. Como especificaciones técnicas de esta caja, le dejamos muy claro que no reproduce frecuencias graves. A partir de 100 a 20.000 Hz es la respuesta de frecuencia de esta, con una tolerancia de menos 10 decibeles. La presión máxima sonora medida es de 133 decibeles y máxima pico en 138, y calculada, que es una medida que en mi opinión no me gusta dar, es 141 decibeles. Voy a cambiarlo. Nada tienes que temer, alguien que le quiera bien, que no fuera yo, por un poco de su calma en mis noches de amigo. You gotta smile so bright, the way you swept me up my foot, baby, smells so sweet. Había pedido, pero pensaron que era buena idea agregarlas. Bueno, no está en la Biblia, pero debería estar, como me dijo una vez mi pastor alemán. En la Biblia, dijo él, en el cielo se va a tocar violín solamente y acordeón, que yo digo siempre que eran los dos instrumentos que él tocaba. Y le dije, pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? No está, pero debería estar. Entonces, cuando pensamos en lo que debería estar, le agregamos, por ejemplo, lavarse las manos y los utensilios antes de comer. Los fariseos cuidaban eso. Algo que Dios ni siquiera había pedido. Ahora, eran buenas costumbres de asepsia, de higiene. Pero el Señor no llamó por eso hipócritas a los fariseos. Los reprendió porque habían creado sus propias tradiciones para obedecer cosas sin importancia, dando prioridad a esas prácticas insignificantes antes que a los mandamientos que Dios sí había ordenado. Entonces les dijo el Señor, al honrar ustedes las tradiciones humanas, ¿ustedes creen que eso es